Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es jueves, día de tener nuestra meditación en la palabra de Dios. Y pues recordemos que estamos meditando en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Eh, Vamos a leer este párrafo que nos queda del 14, del 16 en adelante. En las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando los corazones de ustedes de sustento y de alegría. Aún diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciera sacrificio. Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Pero los discípulos le rodearon y él se levantó, entró en la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia, y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Luego de atravesar Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegamos a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Después de llegar y reunir la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron ahí por mucho tiempo con los discípulos. Y bueno, hermanos, pues recordemos que estaban en Licaonia, donde hicieron un milagro, y ahí pues la gente de los sacerdotes de ahí, de Zeus, del templo de Zeus, hicieron, eh, pues llevaron toros y guirnaldas a la puerta de la ciudad, y juntamente con el pueblo ofrecían sacrificios a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? Entonces pues ellos dicen, no, somos igual que ustedes, no es necesario, hay que, precisamente venimos predicando el Evangelio de Dios para que ustedes salgan de toda esta idolatría y crean al Dios vivo, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Y bueno, y aquí pues empieza a hablar, sigue hablando con los sacerdotes y con los de Licaonia. Dice, en las generaciones pasadas, me llama mucho la atención esta porción. Dice, en generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos. Aunque jamás, o sea, no los abandonó totalmente, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien. ¿Y cómo hizo el bien? Dando lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando los corazones de ustedes de sustento y de alegría, sustentando a su creación, ¿verdad? Haciendo el bien, aunque los dejó que anduvieran en los caminos que ellos quisieran. Y dice, sigue hablando Lucas, entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Y dice aquí, el verso anterior me lo salté, donde está diciendo Pablo que sustentando a su creación, dando lluvia, dando el sol, dando
estaciones fructíferas, los dejó que hicieran lo que quisieran, ¿verdad? En sus propios caminos. Aún diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciera sacrificios. Y bueno, y ahí vienen de Antioquía, unos judíos persuaden a la multitud y apedrean a Pablo y lo arrastran hacia afuera, suponiendo que estaba muerto. Pero los discípulos pues lo rodearon, ¿verdad? Después de, de estarlos adorando, pues no sé, de ofrecerles sacrificios. ¿Cómo somos tan fluctuantes, verdad? Dice, aún diciendo estas cosas, apenas lograban impedir que el pueblo les sacrificara, y como unos dioses, ¿verdad? Vienen de Antioquía, vienen unos judíos, persuaden, no, estos no son dioses, estos son unos mentirosos. Bueno, vamos a apedrearlos, vamos a matarlos. Y lo dieron por muerto. Pero los discípulos le rodearon y Pablo se levantó, entró de nuevo en la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Era todo chipotudo, todo. Pero él siguió predicando, ¿no? Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, en Derbe, volvieron a Listra, a donde los habían apedreado, a Iconio y a Antioquía. Ellos eran los que estaban. Pablo fue dado por muerto, estaba todo golpeado, y regresa a fortalecer a los discípulos, exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Después de ser adorados, los apedrean y dan por muerto a Pablo. Pablo se levantó, siguió predicando, regresa a Listra, ahí donde le habían apedreado, y a fortalecer a los hermanos. Me imagino que se habían asustado, ¿verdad? Después de haber constituido ahí en estas iglesias ancianos para cada una de las iglesias, y haber orado, ayunando, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego de atravesar Pisidia, va por Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicado la palabra en Derbe, descendieron a Atalia. Ahí en Atalia se les une Lucas. Deja de ser un mero observador, o está relatando. Dice, de ahí navegaron a Antioquía. Todavía no se les une ahí, perdón, Lucas, donde habían sido encomendados a la gracia por la palabra que les habían acabado de dar. Y ahí pues navegaron a Antioquía, ¿verdad? Después de llegar y reunir a la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron ahí por mucho tiempo con los discípulos. Bueno, pues aquí, después de haber predicado, van recorriendo ciudades, llegan a Perge, descienden a Atalia, navegaron a Antioquía, y pues llegaron a dar testimonio de todo lo que el Señor hizo a través de ellos, ¿verdad? Ahí ya en Atalia, ¿verdad? Y bueno, de Atalia se fueron a Antioquía. Ahí en Antioquía llegaron con los discípulos. Ahí habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que había acabado. Cuando dice el Espíritu Santo, aparten a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado, esta era la obra, que fueran a todas esas ciudades, ¿verdad? A predicar, a Perge, a Atalia, a Antioquía, a Listra, a Iconio,
a ¿dónde más fueron? Fueron a Licaonia, ¿verdad? En fin, todas esas ciudades recorrieron, ¿verdad? Y vienen a Antioquía, donde era, pues, ahora sí que una reunión misionera ahí, ¿verdad? De Antioquía los mandaron y regresan a Antioquía, se reúnen con la iglesia y pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos, ¿verdad? Y cómo el Señor había abierto la puerta a la fe a los gentiles, ¿verdad? Y se quedaron ahí por mucho tiempo con los discípulos, como una especie de descanso también, ¿verdad? También es necesario el descanso, pero después de cumplir con el mandato, con el propósito para el que se les envió, ¿verdad? A predicar la palabra. Y dice que mucha gente, tanto judíos como gentiles, creyeron al Señor. Se enfrentaron a los gobernadores, que fueron asusados por los judíos, por algunos gentiles que no creían, para apedrearlos y lo dieron por muerto a Pablo, ¿verdad? Qué tremendo. Se levanta y, y pues entra a la ciudad a seguir predicando, ¿verdad? Y luego se va a Antioquía, donde ya descansan ahí. Era el segundo centro misionero. Primero era Jerusalén, y pues Antioquía también era un centro misionero. Y dieron testimonio de todo lo que el Señor ha hecho. Y hermanos, pues también es necesario que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Es necesario que demos testimonio de todo lo que hace el Señor, porque es parte también de la predicación, ¿verdad? Proclamar lo que el Señor hace cuando predicamos su divina palabra, ¿verdad? Pues que el Señor los guarde, hermanos, y los cuide. Y este próximo domingo nos vemos en forma presencial aquí en la iglesia. Y los que no, bueno, pues nos veremos pues en vivo, ¿verdad? Por nuestras redes sociales. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.